Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes, pero ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay prisas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just 2. Hasta poder llevar hoy un reloj inteligente en nuestra muñeca que monitoriza de manera fiable nuestro ritmo cardíaco, ha habido a lo largo de la historia innumerables experimentos con animales vivos y muertos, inventos, modificaciones de los mismos, teorías, luchas y casualidades. Y, aunque es a Eindhoven al que se le atribuye el título de padre de la electrocardiografía, han sido muchas personas más las que han intervenido o sumado algo a la mejora de la electrocardiografía. Historia de la electrocardiografía, segunda parte. Capítulo 5, Eindhoven. Premio Nobel y nomenclatura de ondas. Un nuevo capítulo se ha abierto en el aprendizaje de las enfermedades del corazón, no por la obra de un solo hombre, sino por el trabajo conjunto de muchos hombres de talento, quienes, respaldados por el mundo y sin respetar fronteras políticas, hicieron converger sus esfuerzos para un propósito común: aumentar nuestro conocimiento de la enfermedad para el alivio de la humanidad que sufre. Me alucinan estas palabras que pronunció Eindhoven en el discurso de recogida de su merecidísimo Premio Nobel de Fisiología y Medicina que recogió en Estocolmo en diciembre de 1925. Por cierto, el premio se lo dieron en octubre, pero estaba viajando por Estados Unidos con su mujer, así que tuvieron que posponer la ceremonia. Como curiosidad, además del discurso que pronunció, presentó de manera anecdótica un trazado electrocardiográfico con QRS ancho obtenido con el electrómetro capilar en 1894 y luego con el galvanómetro que consiguió construir 31 años después. Del cachito de discurso de recogida del premio Nobel que os he leído y de lo que os voy a contar más tarde, se deduce que era una persona humilde y generosa, cuyo objetivo era avanzar en la ciencia y que siempre recordó a quienes le ayudaron. La reina de Holanda le propuso construir un nuevo laboratorio con el premio, pero él prefirió que le dieran el dinero para contratar más investigadores en su laboratorio. ¿Y os acordáis de Van der Boer, su técnico de laboratorio de fisiología, el que le ayudó a realizar el primer galvanómetro de cuerda? Pues le quiso ceder la mitad de los $40.000 que le dieron de premio con el premio Nobel. Desgraciadamente había muerto, pero a él le dio igual y viajó hasta donde vivían las hermanas de Van der Boer, que estaban sumidas en extrema pobreza, y les dio la mitad del dinero que tenía pensado darle a su hermano. Falleció el 28 de septiembre de 1927 a los 67 años por un cáncer abdominal. Haciendo recopilación, Eindhoven inventó, mejorando el electrómetro de Lippmann, lo más parecido a nuestro electrocardiógrafo actual. Describió numerosas arritmias y patologías cardíacas. Describió el calibrado del papel, la velocidad de impresión, las derivaciones bipolares 1, 2 y 3 definidas en su triángulo, el eje cardíaco y, por último, aunque seguro que me estoy comiendo alguna cosa importante, puso nombre a las ondas tal y como las conocemos hoy en día: PQRST. Sobre el tema de las ondas existen tres teorías. La primera es la teoría basada en que René Descartes dijo que los puntos sobre una línea recta se nombran a partir de la letra A y los puntos en las líneas curvas se denominan empezando por la letra P. Como la primera onda que se consigue del corazón es una onda, pues le llamó la onda P, y esa es la primera teoría que existe. Hay otra teoría que dice que es que eligió aposta las letras del medio del alfabeto porque creía que se iban a encontrar más ondas y que podrían tirar tanto para atrás como para adelante. Esta versión ha sido desmentida por Snellen, que es el biógrafo oficial de Eindhoven, el cual afirma que Eindhoven no conocía o no decía que se fueran a identificar más ondas. Y la tercera teoría, que es la que para mí es la correcta porque es la que está documentada, es a la conclusión a la que han llegado los investigadores tras la revisión de los electrocardiogramas que están guardados en el Museo Boerhaave de Leiden. No sé si se dice así, pero bueno. Que mezclaba los dos tipos de nomenclatura, esa es la teoría.
Parece ser que usaba las letras A, B, C, D para denominar las ondas obtenidas con el electrómetro de Lippmann, y a las que encontraba con su galvanómetro mejorado las denominó PQRS-T. Esta teoría se puede comprobar con una ilustración incluida en una de sus publicaciones en 1895, en la que podemos ver las dos ondas superpuestas. Como curiosidad, la onda U la describió años después y solo se pudo captar con el galvanómetro de cuerda. Respecto a las derivaciones, fue Eindhoven el que determinó que el polo positivo y observador de las derivaciones bipolares, de las que él utilizaba, las de los brazos, fueran el brazo izquierdo, el electrodo que conocemos como amarillo en la derivación 1, y la pierna derecha, que es el electrodo verde en las derivaciones 2 y 3. Determinando estas bases, existe una prevalencia positiva de las ondas en el electrocardiograma. Si tú coges un electrocardiograma, la mayoría de las ondas van hacia arriba. Si él hubiera puesto las cosas de otra manera, pues las ondas hubieran salido para abajo. Así que, como he comentado antes, fue él el que determinó las bases de la electrocardiografía y por eso se llevó ese premio Nobel. Capítulo 6. La era post-Eindhoven y su discípulo Lewis. Una vez inventada la herramienta, los colaboradores de Eindhoven se dedicaron a mejorar el electrocardiógrafo, contribuyendo de esta manera la llegada del aparato a hospitales y universidades. Otros inventaron nuevas derivaciones, otros estudiaron arritmias y otros médicos estudiaron procesos patológicos como la relación del electrocardiograma con el síndrome coronario agudo, y es lo que vamos a ver a partir de ahora. El sucesor de Eindhoven fue Thomas Lewis. Además, este fue profesor de Frank Wilson, luego hablaremos de él. Lewis obtuvo su primer electrocardiograma en el laboratorio de Waller el 12 de noviembre de 1908 con el galvanómetro de cuerda, y a partir de ahí se quedó interesado y enamorado del descubrimiento de Eindhoven y de toda su literatura. Concertó una cita con él, convirtiéndose así en su discípulo y alumno. Además, se acabaron haciendo amigos y se escribían incluso cartas con sus investigaciones. Oye, que yo he encontrado tal, oye, que yo he encontrado tal. Lewis fue quien realmente impulsó y acercó el electrocardiógrafo, el galvanómetro de cuerda en aquel momento, el electrocardiograma y el estudio de las arritmias y los problemas hemodinámicos a toda la comunidad científica. En 1911, Lewis compró un galvanómetro de cuerda vendido por la CSI y lo instaló en el laboratorio de la University College Medical School. Describió diferentes patrones de arritmias y las agrupó en diferentes categorías. Introdujo el término marcapasos, contracciones prematuras, nodo sinoauricular y taquicardia paroxística, y siguió también haciendo aportaciones de la fibrilación auricular. En 1913 escribió Electrocardiografía clínica. Afirmó ya en el prefacio de esa obra que el electrocardiograma se había convertido en esencial para el diagnóstico y el tratamiento del paciente cardíaco. Tras esta publicación, los pedidos a la CSI aumentaron exponencialmente. Eindhoven le dedicó unas líneas al recoger su premio Nobel. Te debo mucho. Sin tu estudio y excelente trabajo al que has dedicado gran parte de tu vida, probablemente no hubiera ganado el premio Nobel. Lewis fue mentor de muchos científicos clínicos que aprendieron en electrocardiografía de él. Se convirtió en experto, escribió libros y enseñó a cardiólogos. Horatio Williams y Walter James fueron los seguidores del estudio de esta herramienta en Estados Unidos, porque Lewis estaba en Europa. Tras su visita a Eindhoven, construyeron un galvanómetro de cuerda en Nueva York y copiaron la idea del electrocardiograma telefónico para enviar electrocardiogramas desde el Hospital Presbiteriano a su laboratorio de fisiología situado en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Ambos publicaron en 1910 la primera revisión sobre electrocardiogramas en América. Otro médico, esta vez del Hospital Johns Hopkins, Lewis Barker, predijo que el electrocardiógrafo formaría parte sin duda de todos los hospitales generales. Afirmó que esta tecnología no era difícil y que era mejor que los flebogramas y arteriogramas que se realizaban en aquella época. Capítulo 7. Tras las guerras mundiales. Aplicación al infarto agudo de miocardio. Tras la Primera Guerra Mundial, que terminó en 1918, la electrocardiografía se extendió a América y al mundo entero. Los motivos de esta expansión fueron los que estábamos comentando antes, los artículos científicos de los que inicialmente adquirieron las primeras ventas, y además empezaron a disminuirse los kilos, de los 272 pasaron a 23 y al final acabó pesando 11 kilos. Y ya podía moverse la herramienta
eléctrica entre las camas. Y el segundo motivo de difusión fue que los médicos empezaron a formarse. Uno de los cursos famosos fue el que empezó a impartirse en 1930 por el doctor Paul White, que duraba 2 semanas. A pesar de todo este impulso, realmente el electrocardiograma no cambió el tratamiento de las arritmias. Se usaba digital y quinidina para tratarlas, porque con el electro solo se diagnosticaban. Pero a nivel de síndrome coronario agudo, sí que supuso un cambio en el tratamiento, ya que su diagnóstico electrocardiográfico cambia el manejo del paciente. Fue un alumno de Lewis, el médico Bernard Oppenheimer, junto con Marcus Rothschild, quienes presentaron sus estudios sobre los cambios electrocardiográficos durante un infarto en un congreso de medicina en América en 1917. Ya no solo se disponía de la clínica y de lo que el paciente contaba, ahora también podían diagnosticar obstrucciones arteriales mirando un electrocardiograma. Otro médico de Chicago, Herrick, también estaba en el mismo congreso de medicina que estos dos que os acabo de contar y les dijo que en Chicago estaban estudiando los cambios del electrocardiograma en perros a los que les pinzaban las arterias. Refirió que los cambios del electrocardiograma que él había encontrado coincidían con los que presentaba Oppenheimer en personas. Otro autor, Harold Pardee, en Nueva York, también estaba realizando estos estudios y fue capaz de registrar los cambios de la onda T y del segmento ST que se producen a las semanas siguientes de la aparición del infarto. Oppenheimer, en 1924, concluyó que con este nuevo descubrimiento podían diferenciar el síndrome coronario agudo de otras patologías médicas, además de poder diagnosticarlo en pacientes en los que creían que tenían síntomas digestivos, que en aquella época era lo que les traía de cabeza. No diferenciaban un dolor abdominal de síntomas digestivos del típico dolor abdominal que te da cuando puedes tener un infarto. Además, explicaron el valor del electro en el preoperatorio y en el postoperatorio. Samuel Levine, en 1929, un cardiólogo de Boston, publicó el primer libro en América sobre los signos típicos del electrocardiograma en el síndrome coronario agudo y recalcó el gran valor que tenía el electro a la hora no solo de diagnosticar, sino de tratar, y volvió de nuevo a decir que les permitía diferenciarlo de otras causas de dolor torácico. En 1931, Booth y Wolfert publicaron un estudio sobre las manifestaciones de la angina de pecho. Personas influyentes como Beckenbach creían que este dolor era producido por una disección de aorta proximal. Pero Booth y Wolfert consiguieron demostrar que el dolor anginoso no tenía nada que ver con la aorta porque pusieron a algunos de sus pacientes a hacer ejercicio durante el registro electrocardiográfico. Aunque ellos mismos no recomendaban en aquel entonces provocar anginas porque les parecía peligroso, en realidad estaban plantando la semilla de lo que a día de hoy llamamos pruebas de esfuerzo. Se popularizaron por el cardiólogo Arthur Master y a día de hoy las seguimos realizando. Capítulo 8. Derivaciones aumentadas y precordiales, consiguiendo el electrocardiograma de 12 derivaciones. A la vez que las investigaciones sobre síndrome coronario agudo, se seguían descubriendo arritmias, ondas y síndromes que describiremos un poquito más adelante. En este apartado vamos a ver cómo Wilson y Goldberger descubrieron el resto de derivaciones que nos faltan para completar las 12 derivaciones del electro que tenemos a día de hoy, porque hasta aquí todo lo que os he contado se realizaba con 3 derivaciones, la derivación 1, la 2 y la 3 que descubrió Eindhoven. Booth y Wolfert, de los que estábamos hablando, que provocan anginas haciendo ejercicio haciéndoles hacer ejercicio a los pacientes, concluyeron que muchos de los casos de obstrucción coronaria no mostraban cambios en el electrocardiograma de rutina. Decían que había áreas silentes. De hecho, como os acabo de decir, en aquella época había demasiadas áreas silentes, no veían prácticamente nada. Y aquí es donde entra en juego Frank Wilson de la Universidad de Michigan, que fue alumno de Lewis, y este fue el primero en descubrir la derivación monopolar en 1934. Lo que él hizo fue demostrar que podía registrar la actividad eléctrica del corazón desde cualquier punto del cuerpo sin necesidad de comparar dos electrodos entre sí. Las derivaciones de Eindhoven se llaman bipolares porque comparan el electrodo del brazo derecho con el brazo izquierdo, por ejemplo, y esa es la derivación 1. Pues Wilson lo que dijo es: yo pongo un electrodo en donde me parezca y no hace falta tener otro para compararlo porque con ese único electrodo puedo registrar la actividad eléctrica del corazón. Él describió que el centro del pecho era el terminal 0 y que el electrodo que se ponía en el cuerpo era el positivo.
Por ello, por ser derivaciones formadas por un electrodo, se llaman monopolares. Y de esta forma nacieron las derivaciones precordiales de V1 a V6, que son las que se colocan en el tórax del paciente. La aparición de estas derivaciones tuvo un gran impacto en la práctica clínica, porque mostraban eventos electrocardiográficos desde el plano transversal. Como lo explico yo en clase, se observa al paciente como cortándolo como si fuera un chorizo. Perdonadme la vulgaridad, pero creo que se entiende mejor. Es el corte que hace un TAC. Mientras que los electrodos de los brazos de Eindhoven observan al corazón de frente, como si miras a una persona de frente. Y los nuevos de Wilson, los precordiales, visualizan la actividad eléctrica del corazón, cortando al paciente como por la mitad. Por lo tanto, con las derivaciones precordiales, se pudo observar la electricidad del corazón en 3 dimensiones. Y esto permitió a Wilson hacer aportaciones respecto a los bloqueos de rama. Incluso llegó a corregir a sus predecesores. Se desarrollaron también mucho más las descripciones sobre las hipertrofias ventriculares y el infarto agudo de miocardio, porque ahora podían ver áreas del corazón que no veían antes. Todavía nos falta algo para llegar al electrocardiograma de 12 derivaciones actual. Una vez descubiertas las derivaciones de Wilson y refinando esta técnica, Emanuel Goldberg en 1941 determinó otras 3 derivaciones monopolares obtenidas de los 3 electrodos que ya había puesto Eindhoven. Es decir, usando la idea de Wilson, que dice que puedes generar una derivación desde donde está puesto un electrodo, utilizó los 3 de Eindhoven, los de los brazos, y obtuvo 3 derivaciones nuevas. VR de right derecha con el electrodo del brazo derecho, VL de left izquierda con el electrodo del brazo izquierdo y VF de foot con el electrodo de la pierna. La señal captada era muy pequeña, por lo que tuvo que diseñar un método para ampliarlas. Por eso, delante de VR, VL y VF está la letra A, y son AVR, AVL. Y AVF, la A corresponde a la letra de ampliada, porque la señal era muy pequeña y había que ampliarlo. Fue la primera vez que además se puso un electrodo explorador en el lado derecho del cuerpo, el electrodo AVR rojo. El resto de electrodos observan al corazón desde el lado izquierdo. Estos 2 hitos descritos, el descubrimiento de las monopolares aumentadas de Goldberger y las precordiales de Wilson, junto con las ya descritas derivaciones bipolares de Eindhoven 1, 2 y 3, supusieron completar las 12 derivaciones que conocemos en la actualidad. La Asociación Americana del Corazón acabó determinando en 1938 dónde se colocaban las derivaciones, pero en 1954 tuvo que sacar otra nueva recomendación, que son las que utilizamos actualmente, son las que sentaron las bases para la estandarización del electrocardiograma de 12 derivaciones, que sigue vigente en nuestro tiempo. El desarrollo de todas las derivaciones y la determinación de que sirve como una herramienta poderosa diagnóstica y terapeuta ayudó a definir a la cardiología como un área especial de la práctica médica entre las 2 guerras mundiales. Era tal el conocimiento de la técnica del electrocardiograma tras la Segunda Guerra Mundial que comenzó a solicitarse por los pacientes. Esperaban y solicitaban que fuera una prueba realizada en sus chequeos médicos rutinarios, porque según contó Wilson, cuando se publicaban anuncios en medios de comunicación de muertes súbitas, los pacientes acudían en avalancha las mañanas siguientes a realizarse un electrocardiograma. Debido al gran éxito, Wilson comenzó a cobrar $3,5 por la realización de cada electrocardiograma. Parte 9. Nuevas alteraciones y nuevas ondas. El electrocardiograma siempre ha acompañado a las nuevas técnicas diagnósticas que fueron surgiendo. Desde la primera cateterización cardíaca en 1929, la primera angiografía en los años 30-40, las pruebas nucleares cardíacas desarrolladas en el 39 y hasta llegar al Holter inventado por Norman Holter en 1957. Rebobino un pelín, en 1945 el desarrollo de estas técnicas permitió el registro de un electrocardiograma intracardíaco en el ser humano por Jean Lanegre y Maurice en Francia. De esta forma nació la electrofisiología, que supuso un cambio enorme en el manejo y diagnóstico de las arritmias. Respecto a la aparición de la electrofisiología, destacar que la importancia actual son las opciones terapéuticas que proporciona, como la colocación de desfibriladores automáticos implantables, la ablación con radiofrecuencia de determinadas arritmias y de vías accesorias.
Además, cada vez está más desarrollada la cartografía intracardíaca, el sistema CARTO, que consiste en la creación de mapas detallados del corazón para ver dónde se va aplicando la radiofrecuencia que nos quema, por así decirlo, esas vías accesorias que no queremos que conduzcan, o el origen de determinadas arritmias como fibrilaciones auriculares o enfermedades del nodo. Una vez que el electrocardiograma estuvo completo, con 12 derivaciones, y como os acabo de contar, se unió con otros métodos diagnósticos y comenzaron a describirse nuevas arritmias mortales, nuevos trastornos y nuevas ondas. Estos descubrimientos se hacían por partes. Por ejemplo, en 1913 fue Stanley Kent, describió la existencia de vías accesorias. Otros 3 autores en 3 años distintos describieron el PR corto. En 1930, los autores Wolf, Parkinson y White asociaron esta alteración del PR corto a taquicardias supraventriculares, describiendo el síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero ellos no le pusieron el nombre de síndrome de Wolff-Parkinson-White, solo lo describieron y al final el nombre se lo puso otro y otra persona denominó a la onda delta. Lo que quiero decir es que eso, cada autor y en muchas partes del mundo iban descubriendo cosas y luego pues se van juntando para llegar a los grandes síndromes que conocemos hoy. Otro ejemplo es la onda J y la aparición de la misma asociada a la hipotermia. Fue descrita por primera vez por Tomaszewski en 1938. Fue observada por otros autores por un montón y al final se le acabó llamando onda Osborn, y no se sabe si es porque Osborn la describió en 1953 pero que también la describieron otros, o porque fue uno de los primeros miembros de la Asociación Americana del Corazón y quisieron hacerle ese homenaje a Osborn. En 1959, por poneros otro ejemplo, Prinzmental describió una variante de angina que lleva su apellido. En 1960, Smirk y Palmer describieron el fenómeno de R sobre T. En 1966, Desserten describió por primera vez la torsión de puntas. En 1967, Lone describió el síndrome del nodo enfermo, una disfunción del nodo sinusal, y Rosenbaum y su escuela se dedicaron a estudiar el tema de los semibloqueos. En fin, no os voy a marear ya con más fechas y nombres, bueno, sí, unos pocos más. Me sorprende mucho que hasta hace 4 días, como quien dice, es decir, hasta hace muy poco, se han descubierto más síndromes y ondas. En 1992, los hermanos Brugada describieron el síndrome que lleva su nombre y que genera muerte súbita. En 1997 fue descrita por Fontaine la onda Epsilon, que aparece en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, otra de las patologías que generan muerte súbita. En el 2000 se describió el síndrome de QT corto. ¿Quién sabe qué será lo próximo? Seguramente puede que seas tú que me estás escuchando el que dentro de unos años, o la que dentro de unos años, describas una nueva onda o patología. Capítulo 10. Presente y futuro de la electrocardiografía. En la actualidad, los electrocardiógrafos son digitales, registran simultáneamente las 12 derivaciones y ofrecen una interpretación computerizada e incluso aportan los valores de medición de ondas, intervalos, segmentos y ejes. Los pasos de estos aparatos que realizan son los siguientes: adquieren y filtran la señal, obtienen un complejo promedio para cada derivación clasificando los complejos en dominantes y obtienen los datos de los dominantes, identifican el inicio y el final de las ondas y complejos, miden la amplitud de ondas e intervalos y realizan una clasificación diagnóstica si poseen este software. Conclusión: los electrocardiógrafos digitales son capaces de eliminar incluso artefactos musculares, interferencias electromagnéticas y fluctuaciones, ya que existen en el mercado aparatos que tienen un software muy avanzado. Algunos incluso permiten registrar 16 derivaciones de forma simultánea, de tal manera que podemos realizar las 12 derivaciones normales y poner 2 cables más para las derechas y 2 cables más para las posteriores, sin tener que retirar los que tenemos. Además, ahora también realizamos monitorizaciones de los pacientes desde su domicilio y no nos podemos olvidar del Big Data. El análisis de los electros recogidos durante 115 años en todo el mundo ha permitido a algunos autores seguir añadiendo nuevos patrones electrocardiográficos y nuevas enfermedades solo basándose en la revisión de estos datos. Existen 4 grandes bases de datos de organismos tales como la Asociación Americana del Corazón o la Asociación Europea de Cardiología. Pero además de estas bases de datos oficiales, también estamos registrando datos de hospitales, de otras instituciones más pequeñas que se dedican a la investigación, e incluso estamos ya recopilando datos de pacientes monitorizados en su domicilio.
Ahora ya todos llevamos una pulsera digital y sumamos datos y datos y datos que en un futuro servirán para algo, aparte de para que algunos ganen mucho dinero. El presente y el futuro de la electrocardiografía está marcado por los wearables. En una revisión publicada en enero del 2018 los plantean como dispositivos con una alta eficacia en la detección de arritmias, y ya sabemos que tenemos el Apple Watch, que además de monitorizar arritmias va más allá y avisa a un familiar si nos pasa algo. ¿Cuáles serán las próximas aportaciones de la ciencia al mundo de la electrocardiografía? No te voy a preguntar si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias y Emergencias, porque estás aquí, estás hasta el final. Dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasemergen.com.